Vamos a compartir una palabra hoy que yo lo había colocado en los estados, yo había hecho la publicación, que tiene que ver con lo que es el fundamento de la iglesia según la Biblia. ¿Cuál es el verdadero fundamento de la iglesia de Cristo a través de las Escrituras? Ese es el mensaje de hoy. ¿Por qué? Hermano, porque al día de hoy nos encontramos que la iglesia de Cristo en general tiene un mover moderno, un mover actual en este tiempo muy diferente que al mover que tuvo la primera iglesia, la iglesia primitiva. El mover que había en aquella iglesia es muy distinto al que vemos hoy en día en las iglesias. Y nosotros tenemos que tratar de imitar y de parecernos a la primera iglesia, a la iglesia primitiva. ¿Qué se nos dice al día de hoy? Hermano, es que no podemos ser anticuados. Eso eran otros tiempos. No, mire, era el mismo evangelio, era el mismo Jesús y era la misma palabra de Dios. Solo que hoy en día se está torciendo y queremos un evangelio moderno dentro de las congregaciones. Queremos un evangelio donde nos sintamos bien, donde ocurran muchos tipos de actos, de eventos y de show, ¿verdad? Donde la iglesia se llene, la iglesia está full, gloria a Dios, y nos sentimos bien con eso. Pero no le estamos dando la importancia que deberíamos de darle a la palabra, a la oración y a la comunión entre los hermanos. Porque eso era lo que hacía la primera iglesia. Y eso es lo que se ha ido perdiendo al día de hoy. Hoy en día vemos iglesias que oran poquito, pero hacen muchos eventos. Vemos iglesias que no cuidan muy bien doctrinalmente la palabra, sino que hacen cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de actividades. Todas las actividades que usted se le pueda imaginar hoy en día. Marcha, cristoteca, open cristiano, juegos, tantas cosas que vemos al día de hoy, pero que ninguna va ligada a la palabra de Dios. Incluso en muchas de estas actividades ni siquiera se predica. En muchas de estas actividades ni siquiera hay alguien que abra la Biblia y pueda compartir un mensaje para que el pueblo se vaya edificado, sino que lo que hay es show, teatro, baile, tantas cosas, ¿verdad?, que vemos al día de hoy dentro de las iglesias, y nosotros no podemos caer en este error. No podemos caer. Y tenemos que aprender a detectar esta falla, hermano. Porque aunque nosotros digamos, no, pero es que es algo pequeño, la palabra nos enseña que un poquito de levadura leuda toda la masa. Nos contaminamos. Y cuando abramos los ojos, el mundo está dentro de la iglesia y no nos dimos cuenta. Entonces esto está pasando al día de hoy. Hoy en día las iglesias están llenas de eventos, de diversión, de entretenimiento. Y entonces cuando hay una enseñanza de parte de Dios, no gusta la enseñanza, porque es aburrido. Es aburrido. Y es la parte que más nos debería de importar. Cuando vamos a una iglesia vamos a aprender, vamos a estudiar, vamos a analizar la palabra para yo poderla poner por obra y poder crecer. Si yo no pongo la palabra por obra, yo no voy a crecer. Yo voy a seguir siendo una persona igualita, simplemente que tengo conocimiento. Pero no crezco, soy el mismo. Entonces, en estos casos, la mayoría de los hermanos, lo que normalmente hacemos es culpar a la iglesia, culpar a los líderes, culpar a los que enseñan, pero no estamos mirando cómo nos estamos conduciendo cada uno de nosotros dentro de la obra del Señor. El fundamento de una iglesia. Usted sabe que cuando hablamos de un fundamento, hablamos de una base. Usted se debe imaginar una construcción de un edificio y lo primero que se va a hacer es la base. Unas buenas bases para poder ir levantando la estructura. Cuando hablamos de un fundamento de la iglesia, estamos hablando de las bases. ¿Dónde se va a apoyar la iglesia para poder ser edificada en Dios? Ese fundamento no puede ser otro que Jesucristo. Él es el fundamento.
Y entonces cuando nosotros nos encontramos en iglesia, otro tipo de fundamento, usted puede decir, lamentablemente esta iglesia no está caminando bien, porque es que el fundamento no es Cristo, es otro. Iglesia donde usted se encuentra que el pastor dice que él es la cabeza de la iglesia y ahí se hace lo que él diga. Iglesia donde usted ve celos ministeriales, yo predico más bonito, yo canto mejor. Iglesia donde si no hacen un evento, un show, no se sienten cómodos, se sienten estancados porque no han hecho un evento. Hermano, por Dios, no podemos fundamentar la iglesia en un evento, porque entonces el día que usted ya no haga evento, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se va a acabar porque ya no hay evento. Nosotros no podemos fundamentar la iglesia en las obras de teatro, porque el día que no haya teatro, se te van a ir. Pero ¿qué ocurre? Yo no estoy diciendo que el teatro es malo. Yo no estoy diciendo que usted aquí, de repente un día vea un teatro. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Lo que sí es malo es que fundamentemos la iglesia en una obra de teatro. Porque hay pastores, líderes, ministros en otra iglesia que usted habla con ellos y le dicen, hermano, aquí lo que más se mueve es los bailes. Como me dijo a mí una pastora, una supuesta pastora, para allá arriba, ella me dijo, en la iglesia donde yo me congrego, lo que más se mueve aquí son los bailes. Eso es lo que más gusta. ¿Cómo una iglesia se va a expresar de esa manera? No debería, porque lo que más se debe de notar en una iglesia es la presencia de Dios. Es la oración, es la palabra, es la comunión con Dios, es la comunión con mis hermanos, porque se trata de algo espiritual. Yo no quiero entretenimiento, yo quiero acercarme cada día más a Dios y yo no lo puedo hacer con entretenimiento. Yo para acercarme a Dios tiene que ser a través de la oración, de la comunión y de la búsqueda de la palabra. No hay otro. Entonces el fundamento siempre debe ser Jesucristo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo el verso 41. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra, esto fue después de que Pedro estaba predicando. Entonces dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿dónde? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Otras versiones dicen en la generosidad y en las oraciones. Y entonces sobrevino temor a toda persona, y mucha maravilla y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira el mover de la primera iglesia. Los apóstoles se reunían con el pueblo. Cada día, dice, cada día se reunían en el templo a orar, a alabar a Dios, a enseñar, a bautizar, a hablar de Cristo y a tener comunión unos con otros, a ayudar al necesitado, porque eso es la iglesia del Señor. Poder ayudarnos unos con otros, que a usted le preocupe la necesidad del hermano, de la hermana, que a usted le preocupe si un hermano comió, no comió, tiene su medicamento o no los tiene. Eso a usted le debe preocupar porque es su hermano. Y la palabra dice que si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Y eso es la iglesia del Señor, era lo que ellos hacían. Usted aquí no ve teatro, usted aquí no ve evento, usted aquí no ve show, usted aquí no ve nada de esto. Y la iglesia se llenaba
porque hablaban la palabra de Dios y enseñaban la verdad de Dios como Dios se la había transmitido a ellos. Había algo importante, que los apóstoles en ese momento estaban siendo utilizados poderosamente por el Señor, y habían milagros y prodigios en ese lugar, y enfermos llegaban y eran sanados, y cosas increíbles sucedían. ¿Pero por qué? Porque había un pueblo que estaba en comunión con Dios, había un pueblo que había sido elegido por el Señor para poder predicar el Evangelio, y ese era el mover que había. Y hoy en día cuesta que usted visite una iglesia y encuentre este mismo mover. ¿Sí o no? Cuesta. Y lo que se nos dice es eso. Hermano, es que eran otros tiempos. Esa es la excusa. Queremos buscar la excusa a todo. Pero no. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Cuando descuidamos la comunión, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos la búsqueda, cuando descuidamos el compartir con mi hermano, cuando descuidamos el enseñar la palabra, el estudiar la palabra. Tenemos que reconocer cuando fallamos en estas áreas y no tratar de suplirlas por otras áreas que sabemos que en la Biblia ni siquiera aparecen. Entonces el fundamento no se puede cambiar. Debe ser Cristo. Si usted va a una iglesia, a un evento, a una campaña, a lo que sea, y usted llega al lugar y hablan de todo menos de Cristo, usted puede decir: hermano, esto aquí está mal, esto aquí no está bien. Que un predicador se monte y dure media hora hablando, una hora, y no hable de Cristo, no lea un versículo, sino puro declara, decreta, grita, reprende, ata demonios, habla de él mismo, pero no habla de la Biblia. No habla. Entonces yo no entiendo, hermano, cómo el pueblo le dice amén a todo esto, si ni siquiera se ha dicho o mencionado un texto bíblico. Y se supone que cuando nosotros vamos a una actividad cristiana o a una iglesia, a un templo, ¿verdad? Se supone que usted va buscando lo espiritual, que usted va buscando aprender algo nuevo, que usted va buscando es acercarse a Dios. Mire, nosotros los hijos de Dios debemos anhelar los servicios todos los días. Ellos se reunían cada día en el templo. Nosotros tenemos servicios miércoles y domingo y nos cuesta venir. Nos cuesta venir porque decimos: mañana hay servicio otra vez. Pero ellos iban cada día. Mire, hermano, yo no estoy en contra de que alguno de ustedes alguna vez visite una iglesia, porque usted sabe que yo visito iglesia. A mí me invitan a los sitios y yo voy, y yo comparto con los hermanos, y yo les hablo, y al que pueda ayudar lo ayudo, y no voy mirando los errores y criticando, no, voy con amor, porque anhelo congregarme, anhelo escuchar la palabra, anhelo estar metido en las cosas del Señor. Eso no es malo, eso es bueno. Lo que es malo es que usted, cuando se da cuenta, hermano, de todo este tipo de cosas, usted se deja enredar por no tener conocimiento bíblico. Porque para eso el Señor nos da conocimiento. El conocimiento nos ayuda a discernir. El conocimiento nos ayuda a discernir, a detectar. Para eso es la palabra de Dios, hermano. Y ese era el mover que había en la primera iglesia. Y cada uno de nosotros debe anhelar ese mover, debe anhelar vivir en esa atmósfera, debe anhelar la comunión, debe anhelar cuando hay servicio, debe anhelar que se acerque el domingo, que se acerque el miércoles, que se acerque el jueves. Porque usted sabe que esos días usted va a compartir con sus hermanos, usted va a hablar de la palabra, usted va a orar, usted va a tener comunión. Y eso lo debemos anhelar cada uno de nosotros. Vamos al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13.
Mateo 16, 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí hay algo importante. Yo voy a mencionar hoy dos cosas. Quizá ustedes, los que escuchan muchas prédicas, quizá ya lo han escuchado, ya lo saben. Pero dos cosas que son importantes resaltar en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque esta enseñanza también se ha sacado de contexto muchas veces. Usted sabe, por el atar y desatar. Aquí no está hablando de atar demonios, en ninguna parte usted lee la palabra demonio por ahí. Ahí está hablando en el contexto bíblico original, está hablando de cuando alguien está en pecado. La iglesia tiene esa autoridad de parte de Dios, pero no está hablando de demonios. Sin embargo, lo que hoy vamos a resaltar aquí no es ese punto en específico, sino esto, que aquí, cuando Jesús dice: y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mucha gente piensa, y yo los he escuchado decir, que a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca creen que es Pedro. Muchos creen que la roca era Pedro. Muchos creen también que la roca era Cristo en ese momento. Y Cristo en el contexto está hablando es de la revelación que Pedro tuvo. Porque fíjese, Jesús aquí dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por primera vez en el Nuevo Testamento se mencionó la palabra iglesia en este capítulo. Por primera vez, no se había escuchado. Era la primera vez que ellos escuchaban la palabra iglesia. Y Jesús está diciendo: sobre esta revelación es que se va a edificar mi iglesia. ¿Sobre cuál revelación? La que Pedro tuvo cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que el fundamento de la iglesia es Cristo. De eso es que Jesús está hablando. Él está diciendo: sobre este fundamento se va a edificar mi iglesia. Yo me imagino que ellos en ese momento quedaron locos. ¿Y qué es una iglesia? Porque ellos no sabían. Ellos nunca habían escuchado esa palabra. Fue la palabra eclesia en el original que usó Jesús, que tiene que ver con iglesia, por primera vez en este pasaje bíblico del Nuevo Testamento. Y él le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? La revelación de que Cristo era el Señor. Y sobre ese fundamento se ha ido edificando la iglesia al pasar del tiempo. Cristo es el fundamento y no puede haber otro. Luego que Jesús le explica esto a los discípulos, él también mencionó en este mismo pasaje una palabra importante. Él mencionó esta palabra: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Prevalecer, cuando usted investiga la palabra prevalecer, significa dominio, superioridad, ventaja. En pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es: la puerta del infierno no tiene dominio, ventaja, autoridad contra la iglesia. Pero vamos a ir un poquito más allá. Las puertas del Hades, ¿por qué Jesús usa este ejemplo acerca de las puertas? Porque en aquel tiempo una ciudad se conocía por la fuerza que había en sus muros, en las puertas, como los muros de Jericó, como los muros de Jerusalén. Si las puertas eran muy grandes, la ciudad era protegida, el enemigo no podía entrar por las puertas. Quiere decir que cuando Jesús usa este ejemplo,
Jesús está poniendo un ejemplo que en ellos era actual. Las ciudades eran resguardadas con la fortaleza y el poder que había en las puertas y en los muros que construían para proteger las ciudades. Cuando Jesús dice, las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia, lo que está diciendo es, el poder que puede tener el infierno no puede hacer nada con la iglesia. Eso es lo que está diciendo. El poder, la autoridad, el dominio que hay en las puertas del infierno no pueden hacer nada en contra de la iglesia cuando yo soy el fundamento. Eso es lo que está diciendo él. Pero cuando usted se encuentra en una iglesia que el fundamento no es Cristo, ay hermano, esa iglesia tiene que agarrarse duro. Porque ahí sí el infierno va a actuar. El diablo y todos sus demonios van a tratar de destruir la iglesia, como hemos visto a nuestros alrededores, aquí mismo, iglesias que se han acabado. No crea usted que la acabó el hombre, las acabó el diablo, porque eran iglesias que tenían otro fundamento. Pero cuando la iglesia tiene el fundamento de Cristo, no hay infierno que la toque, porque Dios lo dijo, al Hijo de Dios, Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Por eso que el fundamento tiene que ser Cristo. Porque cuando nosotros, hermanos, entendemos que Él es el fundamento, el resultado es que ese fundamento nos trae protección, nos trae seguridad, nos trae crecimiento, nos trae sabiduría, nos trae prosperidad, nos trae dones, ministerios, talentos, y la iglesia comienza a ser edificada en Cristo Jesús. En pocas palabras, Jesús lo que está diciendo aquí es, si ustedes se enfocan en que yo sea el fundamento de la iglesia, no se preocupen por el infierno, que de eso me encargo yo. Ustedes preocúpense porque yo sea el fundamento de ustedes. No estén atando demonios, no estén reprendiendo al diablo, quédense tranquilos, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando que usted abra una puerta para destruirlo. ¿Sí o no? Eso es. Entonces, sé sobrio, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que velar, ser sobrio, andar como Dios dice, creerle a Dios, serle fiel a Dios, seguir en el fundamento de Cristo, no alejarnos de este fundamento, para que entonces cuando venga la prueba, el diablo huirá. Porque se va a encontrar una iglesia firme, se va a encontrar un cristiano firme, una cristiana firme, dispuesto a poder superar las pruebas, las dificultades, las luchas, porque es el fundamento que se nos ha puesto en el corazón, que nos ha plantado Cristo. Efesios, el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19 y 22. 19 al 22. Dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembros de ¿qué? De la familia. Somos una familia, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? El apostólico y profético. Lo leímos ahorita en el libro de los Hechos. Ellos perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Y nosotros tenemos que perseverar ¿dónde? En la doctrina de los apóstoles y profetas que Dios estableció en su palabra. No cuando usted va para allá, para el palacio de eventos, y escucha escuela apostólica y profética, y usted viene y se gradúa y es profeta o apóstol. No está hablando aquí de esa. Está hablando de los apóstoles y profetas de la Biblia. O sea, el apóstol Pablo y todos los demás que usted conoce. A ellos es que vamos a imitar y a seguir. No a Jorge Porra, ni a los que van para allá. Son un error. Y hay que decirlo así, hermano, con nombre y apellido. Porque ya está bueno ya, ¿verdad?
de tanto engaño y mentira. Entonces dice el versículo 13. No. El versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, ¿qué? Santo al Señor. ¿De qué se trata el crecimiento de una iglesia? De que seamos una iglesia santa, de que haya pureza, de que haya santidad, de que haya temor de Dios, de que ya no nos parezcamos tanto al mundo, sino que seamos más como Cristo, cada día hasta que Él venga. Esa es la lucha que tenemos. Dice, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo somos edificados? En el Espíritu. Pero si quitamos el Espíritu, ¿cómo nos vamos a edificar? Porque la edificación sí va a continuar, pero sin el Espíritu. Y si no hay Espíritu, no hay guía del Señor. Quiere decir que va a ser una edificación humana. Lo que Pablo le dijo a Timoteo: en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, enseñando doctrinas de demonios, porque hablarán conforme a su propia concupiscencia. Y así hay iglesias que se están edificando conforme a su propio deseo carnal y no según el Espíritu. ¿Y qué puede pasar con esa iglesia? Que si no hay un cambio de fundamento, tarde o temprano van a caer, lamentablemente. Y no es una profecía, es que es la Biblia lo que estamos leyendo. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículo 14. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 14 dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este perfecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece... No, perdón, hermano, ya. Estaba leyendo 2 Corintios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 14. Yo sí decía, esto no es. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, cómo sobreedifica. ¿Quién está actuando aquí como el arquitecto? Pablo. Yo mostré el fundamento, es este, Cristo Jesús. Cada uno que va a edificar tiene que saber cómo es que va a edificar, porque tiene que edificar arriba de este mismo fundamento. Y sigue diciendo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, no puede haber otro. Ese es el fundamento, y el que va a edificar tiene que ser en ese fundamento. ¿Y qué significa edificar en ese fundamento? Que yo tengo que hacer todo lo que en el fundamento se me exige que haga. Yo no puedo vivir el evangelio como yo diga. Yo no puedo trabajar en la obra de Dios como yo diga, como yo quiera, sino como se me exige en la obra. Porque para eso Dios me escogió, para que yo fuera un ministro, un instrumento en sus manos y trabaje para la edificación de ese fundamento que es Cristo Jesús. Pero si yo voy a trabajar a mi manera, entonces yo estoy en otro fundamento que no es el de Cristo. Y ahí hay problemas. Ahí hay serios problemas cuando cambiamos el fundamento. Dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Lo que le dije ahorita. Mire, usted ve las obras y las ve grandes y las ve que están creciendo. Y dice: Dios mío, pero a veces usted como que duda, pero ¿será que
Porque es que la obra va a seguir. Con espíritu o sin espíritu, va a seguir. Algunas el diablo la va a destruir, pero otras no. Van a seguir. Y fíjese lo que va a pasar. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, fíjese, la obra que sea aprobada, que no permanezca, no va a recibir recompensa. Pero la que permanezca, esa tendrá recompensa de parte de Dios. Y aquí yo también aprendí algo importante. Que Dios no nos llamó a nosotros a ser criticadores de iglesia. Pues es un ministerio nuevo que hay. Hermanos criticando iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos llamados a eso. Usted no va a ser el que le va a dar el premio al pastor este, al pastor aquel, al pastor aquel. Es Dios. Y Dios es el que va a decir, esta obra sí, pasa. Esta obra no, pero es Dios. El trabajo de nosotros no es ese. El trabajo de nosotros es hablar de Cristo a que no conoce a Cristo. Porque la obra, Dios es el que va a decidir si es de él o no. Mire que la misericordia de Dios es tan grande que aquí dice que aunque la obra se queme, podría ser salvo como por fuego. No sabemos por qué. Solamente porque Dios es bueno. O no sabemos si esta parte de salvación aquí no está hablando de una salvación al cielo, sino salvarse de algún peligro. Habría que estudiar bien este pedacito aquí, ¿verdad? Para poder dar una certeza. Porque si la obra es quemada y es salvo, como por fuego, ¿de qué salvación está hablando? Esa sería la gran pregunta. Pero entonces, hermano, lo que yo le quiero decir con esto es que no nos metamos en la cabeza que usted y yo, o esta congregación, no es que nosotros somos mejores que otra iglesia. Porque es que esta iglesia hace esto, aquella hace esto y tal. Y mirar los errores, las fallas de otra iglesia. Son nuestros hermanos, aunque estén mal. Andan mal. Doctrinalmente andan mal. Bueno, Dios se encargará. Hay que orar por ellos. Pero no podemos, hermano, ni abandonarlo, ni ser nosotros Dios. Y ponernos en el lugar de Dios en juzgar y en destruir las iglesias con nuestras palabras y con nuestras acciones. Porque Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a hablar de Cristo. Y hoy en día hay predicadores en las redes y en todas partes que usted los ve que se basan más en criticar las iglesias que en hablar de Cristo, en predicar el evangelio. Y el mundo se está perdiendo y el cristiano evangélico está dividido buscando a ver qué iglesia es mejor que cuál y quién sabe más que quién. Y mientras la iglesia sigue peleando en quién sabe más que quién, el mundo se sigue perdiendo y cada día vamos de mal en peor y cada día el mundo tiene más contaminación. Y cada día el ser humano tiene menos amor. Cada día usted ve cómo el mundo va. Es verdad que nosotros no somos llamados a cambiar el mundo tampoco. Y que nosotros sabemos que el deseo de Dios es salvar a mucha gente, pero no todos se van a salvar. Pero sin embargo, se nos encargó el llevar el evangelio. El llevar el evangelio. Que cada iglesia mire cómo está sobreedificando. Ellos darán cuenta a Dios. Usted siéntase cómodo en el lugar donde Dios lo puso. Trabaje, sírvale a Dios, vive en comunión, órele a Dios. Mire su vida, analícese, guárdese para el Señor, vive en santidad, trabaje, sea un instrumento de Dios, déjese usar por el Señor, ore por los enfermos, hable de Cristo, trabaje. Y la demás iglesia, que ellos le den cuenta a Dios. Que ellos le den cuenta a Dios.
Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, así que, hermanos míos, está firme y constante. Está firme, dice el apóstol Pablo, dice el Señor a través del apóstol Pablo, está firme y constante. Como yo le decía al hermano Rafael esta mañana al entrar a la iglesia, no se trata de saberme la Biblia, se trata de perseverar hasta que Cristo venga. El evangelio se trata de perseverar, de ser un cristiano firme, constante, hasta que Cristo venga. Que no es fácil, que hay lucha, que hay pruebas, no es fácil, pero tenemos a un Dios que nos da la mano y nos dice: cuando tú eres débil, ahí es que yo perfecciono mi poder para hacerte fuerte. Porque tenemos a un Dios que nos respalda, que nos hace fuertes cuando somos débiles. ¿O usted se imagina que no hubiera debilidad y nosotros fuéramos perfectos? ¿Para qué vamos a necesitar a Dios? Entonces, pero no somos perfectos, somos débiles, pero necesitamos a Dios. Y eso es lo que importa, que reconocemos a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurado todo aquel que reconoce su necesidad espiritual, que reconoce que le hace falta a Dios. Y con este último capítulo, para terminar, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Del 24 al 29, luego que Jesús termina el sermón del monte, nos deja una clara enseñanza. Usted sabe que el sermón del monte comienza en Mateo capítulo 5, termina en Mateo capítulo 8. El sermón del monte. Y luego que Jesús termina el sermón, toda la prédica la termina con estas palabras: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿Cuál palabra? El sermón del monte, lo que acaba de enseñar, desde el capítulo 5. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Voy a mencionar la roca aquí, pero mire, hago un esto aquí. Jesús dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Jesús no dijo aquel que escucha mis palabras y se la aprendió y ya, sino que dijo el que la escucha, significa el que la entendió, el que la recibió, y el que la hace. A ese lo voy a ver como un hombre prudente que edificó su vida, su casa sobre la roca, que ya dijimos que era ¿quién? Cristo. La revelación de Cristo, Cristo Jesús, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué ocurrió? Que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, vuelve a decir, vuelve a mencionar la palabra oye, que significa entendió, que tiene que ver con entender, con recibir. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjese, este es el mismo ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Dónde debemos fundamentar nuestra vida, que representa aquí la casa, la iglesia a la que pertenecemos? ¿Dónde la debemos fundamentar? En la roca, que es Cristo, para que cuando venga la prueba, el río, la tormenta, golpean, porque van a golpear,
pero la casa no va a caer porque tiene un buen fundamento. Pero cuando el fundamento no es Cristo, sino que el mundo, la carne, los deseos, la vanagloria de la vida, tantas cosas, cuando el fundamento es otro y viene la lluvia, el río, la casa se va a caer. La casa se va a caer, se va a derrumbar. Y será grande la ruina, dice. Será grande su ruina. Hay iglesias que se caen y no se pueden volver a levantar. No pueden, porque es muy difícil, la ruina fue muy grande. Hay hermanos que pertenecieron al Evangelio años sirviéndole al Señor y luego descuidaron el fundamento y cayeron y les ha costado levantarse otra vez, porque es grande la ruina y pérdida de tiempo. Entonces, hermanos, nosotros seamos como aquellos que son prudentes, que edificamos nuestra vida, la congregación, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Porque ya hemos aprendido que no hay otro fundamento que el que ya está puesto, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Colóquese de pie, por favor.